Hace ya unos días que se puede echar un vistacillo a ese proyecto para el famoso tren que uniría Santander y Bilbao, pero por una vía rápida, porque en realidad ya tenemos un tren que une Santander y Bilbao. Y para hablar del tren que une Santander y Bilbao, del que se podría construir a futuro y del que ya existe, que funciona fatal, está con nosotros uno de los integrantes, el portavoz en la zona cántabra de la Plataforma en Defensa del Tren Santander-Bilbao, Fernando Lobato. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Cuando hemos hablado por teléfono para concertar esta cita, esa frase me la dijiste tú: ya tenemos un tren que une Santander y Bilbao. Sí. Y a la inmensa mayoría de los que ahora estamos hablando de este nuevo proyecto con su parada en Laredo, pero que para en Colindres, en Castro la parada estaría no sé dónde, todo este cisco, que si la iglesia de San Juan, que si tal, se nos olvida. A mí se me había olvidado que en realidad ya tenemos un tren que conecta ¿verdad? Santander y Bilbao. Damos tan poca guerra, somos tan pocos, no molestamos mucho y no existimos. Este es el problema que tenemos. Sí, la línea tiene más de 100 años. Durante más de 100 años ha prestado servicio y lo sigue prestando a pesar de todo. Bueno, ahora es verdad que sois 4 románticos ya los que lo cogéis, pero porque el servicio es muy malo. Con trenes del siglo XX. Sí, nos sentamos en trenes del siglo XX que normalmente no llegan a su destino, que tienen que darse la vuelta, que... Sí, pero no es un asunto tampoco de romanticismo. Hay cierta militancia porque realmente tienes que querer coger el tren. Pero es que es muy útil. El tren es muy útil. A mí me deja en el centro de Santander, no tengo que llevar coche. Y me deja en el centro de Santander o me deja en el centro de Bilbao. En el centro de Bilbao. No me preocupa la zona de bajas emisiones, no me preocupa dónde dejar el coche, que si en el BEC, que si tengo que ir luego. Sí. Que si luego cojo el metro, que si lo he dejado en un parking me pegan un sartenazo Por Bilbao me muevo de 10 en euros. metro, por Santander me muevo andando. Yo, ¿para qué quiero coche? Entonces, no es que sea una cuestión de romanticismo, sino que el tren es muy útil. Y otra vertiente, es muy útil para los que no vivimos en Astillero o en Baracaldo. Es útil para las personas que vivimos en un sitio distinto a una capital de provincia. Entonces, por eso muchas veces, cuando se está hablando ahora, ya lleva años, cuando la pandemia, ¿no? Ya empezó que nos quedamos sin tren y de repente alguien sacó de la chistera, no, es que hace falta otro. Claro, nuestro problema es que a veces se confunde en este debate que este tren nuevo por la costa, de alta velocidad o de velocidades altas, o no sé cómo quieran llamarlo. Una especie de AVE, ¿no? Como si fuera algo que solucionara los problemas de las personas que tenemos ahora un tren y que lo usamos. Son dos proyectos completamente diferentes, dos públicos destinatarios distintos, dos soluciones para dos problemas absolutamente diferentes. Y a nosotros vamos a decir que nos fastidia un poco porque tergiversa nuestro mensaje o irrumpe y el debate empieza todo el mundo a opinar de cosas que igual no responden a la realidad. Nuestra realidad es que queremos viajar a nuestras capitales de provincia de una forma relativamente moderna, como es el tren, que no contamina, no mueve transporte privado, utiliza de forma muy eficiente la forma de movilidad, que recoge la nueva ley, por cierto, o sea, somos modernos utilizándolo, a pesar de que utilizar un medio que lleva Di la palabra años, mágica, es sostenible. Es sostenible encima y todo eso. Pero estamos abocados a tener que usar otro medio de transporte normalmente privado. ¿Por qué? Porque no llegamos a las citas médicas, no llegamos a la universidad, ni al colegio, ni a los institutos a tiempo, porque el tren se estropea, no llegamos a ver al familiar y volvemos, igual ya nos dan las no sé cuántas de la noche y tiene que ir alguien a buscarnos porque o sea, no es normal que esto siga ocurriendo en el siglo XXI y encima hablemos de otros proyectos. Bueno, pues sí, seguramente habrá una necesidad, seguramente ese será un medio muy bueno para llegar a esa solución, pero nosotros seguiremos teniendo el mismo problema. No quiero que nadie me malinterprete, pero sin desmerecer, y eso sí me parece importante, la necesidad, creo yo, de que en Castro, o la idoneidad de que Castro estuviese unido a Bilbao, que es su ciudad de referencia por cercanía, por tren, que yo creo que eso sí beneficiaría a muchísima gente. No hay más que ver cómo va la línea de autobús Castro-Bilbao todos los días. Es cierto que el tren Santander-Bilbao, pues en realidad
solo beneficiaría a un porcentaje de gente que no sé qué porcentaje será, la gente que necesita moverse entre ambas capitales, ¿no? La capital de Vizcaya y la capital de Cantabria. Y digo, sin desmerecer la famosa parada de Laredo que estaría en Colindres, porque mucha gente mencionaba precisamente la parada de Trento. Pues si hay una parada de Trento, que usen esa. Claro, es que no son las mismas vías, no es el mismo recorrido, de hecho no es ni el mismo tipo de tren. Claro. El problema es complejo y partimos de una base, no planificamos. Hace un par de años estuvimos en unas jornadas en Basauri sobre transporte en tren y demás, y el responsable de las infraestructuras de Euskotrenbideak decía que ellos planificaban a 15 años vista, porque si no, no da tiempo. Es decir, si tienes que encargar un tren nuevo, las estructuras y la forma en la que mueves tanto personas como mercancías necesitan una planificación de al menos 15 años. Claro, ¿qué hemos estado haciendo los últimos 20 años? Desde luego otras cosas. Las líneas han ido desapareciendo, las líneas de tren como la nuestra, la de Santander-Bilbao, las líneas que iban, esa palabrota que además de sostenibilidad se suele decir de vertebrar el territorio, sí. Esas líneas que vertebran el territorio porque son capaces de llevar a gente que no vive en las capitales hasta las mismas y luego volver y este tipo de cosas, o moverte de un pueblo a otro, esas líneas han ido desapareciendo. ¿Por qué? Pues porque los datos lo dicen, el dinero ha ido al AVE para comunicar gente que está en una ciudad y que quiere ir a otra muy rápido, muy rápido, muy rápido. No gente que vive en un pueblo y quiere ir al médico y volver a casa a comer. Para eso no ha habido dinero. Entonces, claro, ahora mismo no podemos encontrar soluciones. De hecho, yo voy a Santander gratis porque seguimos sin tener un tren no se sabe cuándo, ¿no? Entonces tenemos un bono que va gratis para indemnizarnos, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, pero ahora mismo tenéis un bono que os indemniza. Hombre, nuestra tarjeta de transporte es gratuita bueno, sí, claro, en nuestra comunidad autónoma porque estamos condenados a seguir con unos trenes del siglo pasado. Entonces yo voy gratis a Bilbao. A Bilbao no, perdón, a Santander. Yo no pago, voy en tren. Claro, ¿a cambio qué hago? Sufrir, ¿no?, el horario, a organizarme el día en Santander para cuadrar cuándo voy y cuándo vuelvo, pero a mí me sale gratis. ¿Por qué? Porque es que hace falta ser muy militante para coger el tren, ¿no? Entonces, el dinero, si hubiera estado más repartido en todas las infraestructuras o necesidades, si hubiera órganos que realmente combinaran, tengo que decirlo, somos una comunidad autónoma extraña, no tenemos ningún consorcio de transportes, que alguien que piense, oye, este autobús va hasta aquí, se combina con este tren, viene con no sé dónde, es decir, seguimos sin tener ese tipo de cosas que piensen por encima de nuestra necesidad personal. Entonces, ¿cómo demonios vamos a solucionar un problema de ahora resulta que no? Necesitamos pensar de forma integral y a lo mejor tenemos muchas necesidades de movilidad de muchas personas, pero de todas las personas, no solo de algunas. ¿Solo las personas que viven en las ciudades grandes quieren comunicarse con otras? Es decir, que pasan por delante de nosotros y como cuando van por la A8 saludan, hay que ver de más bonito, ¿no? Un día venimos de excursión y ya está. O sea, los que vivimos en ese sitio bonito no podemos ir a donde... Entonces, el asunto es complejo y nosotros lo que vemos en este debate es que no se habla ni de una solución para nuestra línea, que en realidad debería de estar electrificada. Seguimos yendo con un tren que no es sostenible, que va a diésel, va a gasoil. O sea, no es sostenible desde ese punto de vista. Pero es que llega la línea eléctrica, llega hasta Carranza y llega hasta Orejo. O sea, que es que la distancia, el dinero que hace falta para poner eso eléctrico... ¿Quieres decir? Seguro que no vale ni la mitad del estudio que ha costado o que costará ese último tren, que yo no digo que no se haga, pero a lo mejor hay que repartir un poco el dinero. Y desde luego, cuando haya trenes nuevos, si eso está electrificado y ponen alguna frecuencia más, pues seguro que hay un montón de gente que no tiene que coger ni el autobús ni el coche privado. Al margen de lo mal que funciona en el sentido de que muchas veces pues el tren se para, tiene que ir un autobús a buscar a los pasajeros, no llega a tiempo, etcétera, ¿las frecuencias son las adecuadas? No. Escasas, claro. Está pensado para que eches el día en Bilbao o en Santander. Entonces es bastante difícil hacer un recado, dedicarle la mañana y volver, es bastante ajustado. Alguna frecuencia más
es imprescindible para que puedas combinar, para que las personas que van a la uni puedan volver a casa o no a la noche. Pero bueno, eso es una cuestión de frecuencias, no es tan complicado. Lo que pasa es que, claro, si la infraestructura es vieja, no se ha invertido en los últimos 20 años, cuando llueve un poco se cae una piedra y ya estamos sin tren... Se acaba de poner la consejería, en este caso la de Fomento, la que dirige Roberto Media, manos a la obra con, porque también es la de movilidad, no porque es la de Fomento, manos a la obra con el mapa de transportes de Cantabria, que bueno, en ese sentido es verdad que se han puesto a mirar las concesiones de transportes, que muchas estaban caducadas, por ejemplo, la que une Castro con Laredo, Laredo con Castro, y también Guriezo y Liendo, etcétera, al fin y al cabo con su hospital de referencia, o con el municipio donde está su hospital de referencia, y también con Santander, estaban caducadas creo que desde 2014, si no recuerdo mal. ¿Hubiese sido ahora un buen momento para mirarlo todo en conjunto? Bueno, ¿Y el tren también? Las mesas de movilidad de Cantabria acaban de registrar en el Parlamento una petición para crear una mesa del transporte por carretera. Existe una mesa del transporte por ferrocarril, donde están representados, ¿no? Es una mesa que está creada desde el Parlamento, pues hacer lo mismo. Pero quizá habría que mirarlo en conjunto. Y tener una forma de vincular las cosas, las líneas tienen que ser complementarias, la movilidad no es exacta para cada uno de nosotros, y luego lo que tiene que haber es otra palabrota que utilizamos, ¿no? La intermodalidad. Necesitamos utilizar un medio para llegar a un sitio y luego a lo mejor cambiar de medio e ir a otro. Claro, quiero decir, tú no puedes hace falta utilizar el tren para llegar a Santander, claro, y un autobús lanzadera para llegar a la universidad, por ejemplo. Pues ¿no? a lo mejor, y no pasa nada, pero tienen que estar coordinados. No puede ser que estés una hora o esperando o una hora tarde. Claro, y eso se arreglan en ese tipo de mesas, en esos consorcios donde todo el mundo sabe qué criterios hay y donde además te puedes adaptar, porque no es lo mismo un día de fiesta que unas vacaciones, poder aceptar la venida de personas de otras comunidades en periodos estivales. Bueno, pues todo eso, porque claro, solo queremos que vengan personas en coche. No voy a decir dónde aparcamos en verano. ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿Ellos? ¿Ellos esos que vienen de fuera, que queremos que vengan en avión? ¿Y luego qué hacemos con ellos? Cuando llegas en avión, ¿cómo te mueves? Ahí necesitamos pensar estratégicamente y pensar lo que queremos hacer dentro de los próximos 20 años. Y yo no veo eso. Y cuando hablamos de la estación aquí o allí, pues es que siempre pensando a corto recorrido. O sea, necesitamos pensar un poco más a lo grande. A lo grande, no en mega faraónicos proyectos, sino a lo grande en proyectos. ¿Qué van a hacer nuestros hijos a la hora de moverse cuando nosotros no estemos? ¿Les vamos a dejar este paquete? El tren Santander-Bilbao, el rápido, ¿El bueno? El AVE, el bueno, el de categoría A, ¿tú crees que va a ser una realidad en algún momento? No sé si lo veré hecho. Ahora, tengo una cosa clara. Cuando las administraciones se empeñan en asuntos faraónicos, y hablo de aeropuertos, hablo de cosas por ahí, se hacen. Otra cosa es que sirvan, y es donde tenemos el problema. Es decir, que vamos a tener hipotecados el futuro de las inversiones públicas en los próximos 30 años por culpa de esto. Pues igual somos capaces de hacer eso. Es que nosotros, los votantes, igual no somos capaces de pensar en esto también a largo plazo y pensamos siempre en lo corto. O yo quiero tener mi estación de tren. Bueno, pues a lo mejor ese no es el camino y a lo mejor ya tenemos, o a lo mejor se puede repartir un poco el dinero para responder a los problemas de movilidad que tengan tus hijos y no hipotecarles para que no puedan hacer nada. Esto es bastante serio y estas infraestructuras, ya sabemos que las infraestructuras generan mucho empleo. Bueno, mueven mucho dinero, muchos millones, hay determinadas empresas que siempre son las ejecutantes, no sé, esto suena a ya visto. También ocurre mucho eso que acabas de mencionar, ¿no? De yo quiero que en mi pueblo, yo quiero que la estación esté en mi pueblo, claro. Yo quiero que tal. Claro, entonces, yo quiero ir a Bilbao o quiero ir a Santander porque tengo a mi familiar, porque tengo mi especialista médico o porque tengo que ir a la universidad, porque el instituto de aquí no hay. O sea, yo quiero porque además tengo derecho a hacerlo y además tengo derecho a vivir en mi pueblo, ¿no? Que no tiene por qué ser una capital. Vale, negocio como ir, lo que no puede ser es que vaya de forma tercermundista.
o que yo esté desempleado y tenga que renunciar a un trabajo en un pueblo porque no tenga un medio de transporte para ir, porque yo no tengo coche propio, porque soy desempleado, pero no tengo dinero para ir en el transporte público porque... Hombre, igual esto de la vertebración a lo mejor consiste en esto, y a lo mejor consiste que no paguemos siempre los mismos, que son las personas que no vivimos en una ciudad grande y que no tenemos los votos suficientes como para que las balanzas se equilibren. Es decir, necesitamos del interés de los ciudadanos de las urbes para equilibrar, porque nosotros somos un entorno de esparcimiento que está muy bien para venir, pero necesitamos tener unos servicios parecidos al menos a los suyos. Has calificado antes la palabra sostenibilidad como palabrota, que me ha gustado la calificación que le has puesto. Se habla siempre mucho de sostenibilidad, pero probablemente la sostenibilidad sería una realidad o estaría más cerca de la realidad con un buen transporte público, con una buena red de transporte público. Claro, las palabras se llenan o se vacían de contenido a nuestro antojo, ¿no? La nueva ley de movilidad también habla de sostenibilidad económica. Todo habla de sostenibilidad ahora. Claro, si pones sostenibilidad económica para justificar que es el mismo criterio que utiliza ALSA para decir que nuestro autobús va siempre vacío, es que no es rentable tenerlo. Claro, es que no tenemos derecho a vivir aquí, entonces cambiamos la Constitución. Entonces, para eso está el Estado, para eso el vecino del primero paga el ascensor lo mismo que el del octavo. Es que estamos para eso, para que las personas puedan vivir de forma más o menos igualitaria, ¿no? Teniendo las necesidades que tiene cada uno. Para eso están los impuestos, para repartirlos, para que todo el mundo tengamos esas capacidades. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, sostenible económicamente, si no lo es, para eso está el Estado, para que lo sea. Somos una línea que no es sostenible económicamente, pero somos un servicio obligatorio. Entonces el Estado paga a Renfe por los billetes que no ha vendido. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Yo también pago por mantener las autopistas y no tengo coche. No pasa nada, no me importa. También pago por un hospital y no estoy enfermo. Bueno, pues no pasa nada. ¿Es una línea no sostenible, que significa no sostenible económicamente, que significa que no sale a renta? ¿O no es sostenible económicamente porque es una basura de línea? Porque si el servicio es malo, evidentemente el uso va a ser menor. Claro. Está por ver cuál sería el uso si el servicio fuese bueno, ¿no? Claro. Digo yo. Siempre ocurre lo mismo. Si un servicio es malo, evidentemente las personas no lo usan y van a otro sitio o se buscan la vida para encontrar lo mismo. Si ese servicio público es malo, la gente va al coche o comparte coche o utiliza otro transporte. Este es el problema. Si tú en ese tiempo del que hablábamos no has invertido ni un solo euro en mantener esa línea, evidentemente esa línea se deteriora. Por mucho que planifiquemos a 15 años, los trenes, ya te digo, ahora mismo los trenes que tenemos, los más fiables que existen son los que están comprados el siglo pasado. Y ya no de los 90, son más de los 70. ¿Esos son los más fiables? Los más fiables, porque los siguientes que se compraron no funcionan, se quemaban los motores. Mercedes, por cierto. Es decir, la compra de los trenes fue mala, hubo que volver a los anteriores. Por X razones, pues que las cosas a veces funcionan mal, pero eso, o sea, los trenes no se improvisan, no puedes construir un tren y tenerlo mañana, como comprar un coche en un concesionario. Entonces, si a eso le sumas la falta de dinero en la infraestructura, en Adif, si tú vas a cualquiera de las estaciones que tenemos y necesitas ir al baño, es que no hay. Estación hay y baño también, pero llevará 15 años cerrado. No hay ningún tipo de personal en ningún sitio. Se sustituye la información por unos tótems que algunas veces funcionan y otras no. Tú no sabes muy bien si va a llegar O sea, no hay nadie. En lugares hay... Si tú vas al Valle de Villaverde a coger el tren, que hay estación, es un lugar igual inhóspito si no eres del Valle de Villaverde. Igual no sabes ni llegar al pueblo. Igual no sabes, porque no hay ni un cartel que te diga a la derecha, cuando llegues a la carretera no te preocupes, tú sigue que llegas al pueblo. Que está el pueblo Eso por es, allí. después de la curva lo tienes. Es decir, es bastante complicado. Y parece mentira que en el siglo XXI sigamos sin tener una señalética adecuada, unas estaciones con un mínimo de equipamiento. No es normal. Se funde una luz y está 3 meses sin encender, vas a la estación y está completamente a oscuras. Es que no puede ser. Entonces, claro, no, es que sois unos militantes. No, es que yo necesito el tren para ir a Santander.
las veces que yo necesite. ¿Por qué tengo que ir en un coche privado? ¿Por qué tengo que tener un coche privado? Y si lo tengo, pues es que yo no... Coche privado que se está convirtiendo, por cierto, tener coche en un artículo de súper lujo. Claro, eso sí que no es sostenible, el coche privado. La forma de moverte privadamente es que no es sostenible, no es normal. No es normal, no es sostenible, nos lo hemos inventado. Ahora es muy cómodo, es que es libertad, sacar el codo por la ventanilla, ¿no? Que te dé la brisa. Ahora ya está, es feo fumar, pero bueno, que te dé la brisa, poner la radio y una road movie. Es que eso es en las pelis. Esto no es... y nos falta esa cultura. Y bueno, es una cultura que dentro de un entorno urbano, digamos que es relativamente sencillo, voy a decir, adaptarte al transporte urbano, porque en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, bueno, en Santander, la red de autobuses, bueno, es relativamente útil y es fácil de utilizarla, claro, pero en nuestro entorno un poco más rural, voy a decir, estamos obligados a tener casi un coche por persona en cada familia. Eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque es que, claro, tenemos la manía de ir a trabajar a otro pueblo, porque en nuestro pueblo no hay todo el trabajo que necesitamos ir a estudiar, porque en nuestro pueblo no va a haber la universidad en cada pueblo, ni en un instituto. O sea, es que no es normal. Lo que no es normal es que no tengamos un coche, o sea, que estemos obligados a tener un coche por persona y familia. Y luego, claro, solo hay que ver las entradas de los colegios, las carreras para llegar a la extraescolar, a la cerámica, no sé dónde, al vóley, al no sé... Pues claro. Doble fila, tercera fila... El estrés de ir conduciendo con tu niño o tu niña detrás, que llego, que me quitan la plaza... Así no se puede vivir tranquilamente. Esto no es calidad de vida, es mentira. Entonces tenemos que aprender a exigir a nuestros políticos que necesitamos un transporte público que es la forma más eficiente para movernos y más sostenible, incluso económicamente, y dejarnos de tonterías. Que planifiquen a largo plazo, porque esas son planificaciones y políticas a 2 décadas vista. Sí. Fernando Lobato, de la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao, el portavoz en la zona cántabra, muchísimas gracias por habernos visitado esta noche, que queríamos hablar, pues eso, del tren Santander-Bilbao, que uno u otro está de moda últimamente. Gracias, Fernando, un placer. Alto en el camino y ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.